En los animales siempre vamos a poder diferenciar la existencia de individuos masculinos e individuos femeninos, condición indispensable para lo que es la reproducción sexual, donde estos producen los gametos masculinos y estos producen los gametos femeninos. Cuando comparamos esta condición con el reino vegetal, nos damos cuenta que en el reino vegetal esto no existe, aun cuando existen unas muy pocas especies donde sí hay individuos masculinos e individuos femeninos. En la mayoría vamos a tener la producción de granos de polen o gametos masculinos y la producción de óvulos sobre un mismo individuo, bien sea separado espacialmente, como en el caso del maíz, donde acá en la inflorescencia masculina se producen los gametos masculinos y en otra inflorescencia es donde se producen los femeninos, o como la mayoría, por decir algo, calabaza, donde granos de polen y óvulos se producen en una misma flor, donde en el trigo tenemos que en una misma inflorescencia vamos a tener producción de granos de polen y óvulos. Caso de frutales, por ejemplo naranja, donde en una misma flor vamos a tener producción de gametos masculinos y femeninos. Caso de tomate. Es decir, son excepcionales los casos del reino vegetal en los cuales hay individuos que producen gametos masculinos e individuos que producen gametos femeninos, como si es prácticamente la regla en el reino animal. Esta diferenciación se debe fundamentalmente a un par de cromosomas. Ya conocemos lo que son los pares de cromosomas homólogos. Ya conocemos que de cada forma cromosómica existen dos. Esto es lo que llamamos el cariotipo, que es el conjunto de cromosomas, y este que estamos viendo es el de los seres humanos, donde tenemos 22 pares de cromosomas que sus formas son exactamente iguales, y hay un par de cromosomas donde para los individuos masculinos no son iguales en forma. Esto permite una diferenciación a nivel de los cromosomas en cuanto a su clasificación, y es así como vamos a llamar autosomas a todos aquellos cromosomas cuyo par sean morfológicamente iguales. Es decir, en el reino vegetal solamente van a existir autosomas y va a existir solamente un par de cromosomas, que son los que vamos a denominar cromosomas sexuales, que son aquellos en los cuales para uno de los sexos esos cromosomas no van a ser iguales morfológicamente hablando. Estos cromosomas sexuales son los que van a definir esta diferenciación entre macho y hembra para una gran cantidad de animales. Teniendo esto presente, surgen los conceptos de lo que llamamos el sexo heterogamético y el sexo homogamético. Sexo heterogamético es aquel sexo en el cual se presenten los cromosomas sexuales morfológicamente distintos. Es el caso en este cariotipo que estamos viendo, que es de los seres humanos. Aquí estamos viendo el cariotipo de un hombre, donde sus cromosomas sexuales son morfológicamente iguales. Pero si viésemos el cariotipo de una mujer, tendría dos cromosomas X, sus dos cromosomas sexuales serían iguales. Eso es lo que llamamos el sexo homogamético. Homogamético debido a que ambos cromosomas sexuales serán morfológicamente iguales. Este sistema XY no es el único sistema de determinación sexual. Existe al menos otro sistema de determinación sexual. Vamos a decir que el sistema XY, con el cual se hace la determinación sexual en los seres humanos, no solamente para seres humanos, es en general para los mamíferos, mientras que el sistema ZW es para aves, es para reptiles y es para unas cuantas especies de peces. En el sistema XY, tal como lo mencionamos anteriormente, el macho va a ser heterogamético, la hembra va a ser la homogamética. Pero en el sistema ZW es lo contrario, quien es heterogamético será la hembra y homogamético será el macho. Esto nos da que la presencia de los cromosomas en machos y hembras en estos dos sistemas es la que estamos viendo acá. Al ser el macho heterogamético tiene dos cromosomas sexuales morfológicamente distintos, por eso llamamos XY. Al ser la hembra homogamética tiene los dos cromosomas sexuales morfológicamente iguales, por eso lo llamamos XX. Mientras que en el sistema ZWX
en aves, al ser la hembra heterogamética será ZW y al ser el macho homogamético será ZZ. Estos símbolos no están hablando de genes, no es lo que hemos venido llevando de que cada símbolo es un gen y tenemos los alelos dentro del gen. Estamos hablando de un par de cromosomas completos. Veámoslo de la siguiente manera. Sabemos que durante la meiosis se va a dar en lo que es la profase el intercambio de material hereditario durante el entrecruzamiento, y esto se hace por la perfecta homología que existe entre los cromosomas homólogos, valga la redundancia. Cuando se tiene un par de cromosomas X, caso de hembras que son las homogaméticas en el sistema XY, o esto sería equivalente a lo que serían los machos ZZ en el sistema ZW, vamos a poder ver durante la meiosis que justo antes de que se dé el proceso de meiosis se va a dar la duplicación de ADN, tal cual como la conocemos, y una vez que se da esa duplicación del ADN, debido a que este cromosoma y este cromosoma son morfológicamente iguales, puede haber ese entrecruzamiento sin ningún inconveniente. Pongamos esto en color azul simplemente para ver visualmente, para diferenciar visualmente que son cromosomas distintos. Ellos van a intercambiar material de ADN y va a ocurrir algo como esto. Y ese intercambio va a ser aleatorio a través de toda la extensión del cromosoma. Y va a ser a través de toda la extensión porque hay una homología total entre ambos cromosomas porque ambos morfológicamente son iguales. Esto es lo que ocurriría con un individuo homogamético en sus cromosomas sexuales. ¿Qué ocurriría en un individuo heterogamético? Los cromosomas morfológicamente son distintos. El cromosoma X es más grande que el cromosoma Y, por lo tanto no hay homología total entre ambos cromosomas. ¿Qué consecuencias tiene esto? Evidentemente se va a dar la duplicación antes de la meiosis y el intercambio de material hereditario solamente se va a dar en unas secciones de este par de cromosomas. No se va a dar en toda su longitud. Y no se va a dar en toda su longitud simplemente porque este cromosoma morfológicamente es distinto de este. De forma equivalente pudiéramos hablar de que esto es ZW. Es decir, en el sexo heterogamético no toda la región puede ser intercambiada, no toda la región cromosómica puede ser intercambiada porque no hay una homología absoluta entre ellos. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Va a haber en estos cromosomas sexuales una región que es homóloga, solamente acá puede haber intercambio de material porque estos son los que morfológicamente son iguales a través de toda su extensión, pero va a haber grandes porciones que no son homólogas y al no ser homólogas no puede haber intercambio de material entre ellos. Esto origina la situación de decir que los genes ubicados en la región no homóloga son genes que llamamos ligados al sexo. En el caso de los genes ligados al sexo que están ubicados sobre Y, van a ser genes que obviamente serán expresados única y exclusivamente que en aquellos individuos que tengan el cromosoma Y, es decir, en individuos masculinos. Mientras que la región no homóloga, la que esté en X, puede ser expresada en individuos femeninos que son XX, pero también puede ser expresada en individuos masculinos que son XY. Todos aquellos genes que estén ubicados en la región homóloga son lo que llamamos genes parcialmente ligados al sexo. Cuando hablamos de los genes ligados al sexo, si hablamos de esos genes ligados al sexo en Y para el sistema XY, esos genes los llamaremos genes holándricos. Son los genes que aparecerán única y exclusivamente en uno de los sexos, en este caso, solamente en el sexo que lleve Y, que es el masculino. Cuando hablamos del sistema ZW, los genes que están ligados al cromosoma W serán llamados genes hológicos.
Y son estos genes hologínicos los que van a aparecer única y exclusivamente que en aquellos individuos que tengan al cromosoma W. En el caso del sistema ZW, van a aparecer solamente en los individuos femeninos. Supongamos que tenemos en la región homóloga el gen A, y el gen A, al estar en una región homóloga de cromosomas sexuales, se va a comportar en términos generales de la misma forma que si tuvieran un autosoma, es decir, pueden ser homocigotos como en este caso, también pudieran ser heterocigotos como en este caso. Ahora bien, cuando hablamos de genes que están ubicados en la región no homóloga, vamos a tener la siguiente consideración. Si está en la región no homóloga, no tiene su correspondiente, no tiene su alelo en el otro cromosoma. Por ejemplo, C1, para este individuo será simplemente C1, no es homocigoto, no es heterocigoto, porque no tiene su correspondiente en el otro cromosoma. O el alelo D6 en el gen D, que está en la región no homóloga de X, no tiene su correspondiente en Y, no es homocigoto, no es heterocigoto. O el E3 no es homocigoto, no es heterocigoto. Cuando se da esta condición, se habla de genes que están en estado hemicigoto. El estar en estado hemicigoto implica que solamente tienen un alelo sin ninguna repetición, por lo tanto no serán homocigotos, no serán heterocigotos, hay solo una posibilidad para la presencia de ese gen. Y repito, es lo que llamamos genes en estado hemicigoto. Si vemos lo que ocurre a nivel de la meiosis con el par de cromosomas sexuales, vamos a tener que hacer tenemos que denotar los genes ubicados sobre ellos de manera distinta que como lo hemos hecho sobre los autosomas. Nótese que, por ejemplo, si tuviéramos el gen P, P1, P2, M1, M2, por supuesto, P1 y P2 en el mismo par de cromosomas homólogos, M en el mismo par de cromosomas homólogos, la forma que tenemos para denotar es simplemente M1, M2, P1, P2. Véase que aquí en ningún momento estamos identificando a qué cromosoma pertenecen estos genes, porque simplemente no hace falta para lo que son los estudios de herencia. Pero en el caso de genes ubicados sobre cromosomas sexuales, es necesario que se haga esa precisión de que están ubicados sobre ese tipo de cromosomas. Por ejemplo, este gen C1 ubicado sobre el cromosoma X no tiene correspondiente en Y, lo vamos a denotar de esta manera. Está el cromosoma X, está el cromosoma Y y está el alelo C1 sobre el cromosoma X sin correspondiente en Y. Esta es la forma de denotar cuando se van a hacer estudios en lo que es la herencia ligada a los cromosomas sexuales. Cuando se tienen entonces los individuos masculinos y femeninos, ya sabemos que a partir de la meiosis se van a formar los gametos. Y sabemos que de este par de cromosomas, de este par de autosomas, uno va a un polo, el otro va al otro polo. Exactamente lo mismo ocurre con los cromosomas sexuales. Este va a ir a un polo y este va a ir a otro polo. Eso hace que en el caso de los individuos masculinos para el sistema XY haya dos posibilidades de gametos cuando consideramos el cromosoma sexual. La mitad de los gametos tendrán el cromosoma Y y la otra mitad tendrán el cromosoma X. Cuando vemos cromosomas sexuales en los individuos femeninos, que es XX, la única posibilidad es que tenga cromosoma X. Por tal razón, si este gameto se une con este gameto, va a dar XY, generará un individuo masculino. Pero si es este el que se une con este gameto, será XX, dará un individuo femenino. Es por esta razón que se dice que los individuos masculinos son los que determinan el sexo de la descendencia, porque dependerá de la carga del cromosoma sexual que lleven sus gametos masculinos. En el caso de aves es lo contrario. En el caso de aves, los machos
Por lo tanto, solo pueden producir gametos con la presencia del cromosoma Z, pero la gallina, al tener Z y W, hay la posibilidad que en la formación de sus gametos la mitad sean Z, la otra mitad sean W. Esto hace que en el caso de aves, de reptiles y de muchos peces, quien define el sexo de la descendencia es la hembra, porque depende del óvulo que sea fecundado por este gameto masculino, es que la descendencia podrá ser macho o podrá ser hembra. Si este gameto masculino se une con este gameto femenino, generará un individuo que es ZZ, es decir, generará un individuo masculino, pero si esto se une con este gameto femenino, generará un individuo que es ZW, y ZW ya conocemos que genera individuos femeninos.